Adoramos el nombre del Señor. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesucristo? Yo dije, ¿cuántos adoran el nombre de Jesucristo? Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, ha sido fiel, su palabra nunca nos ha fallado. Gloria al Señor. Y estamos cada día, ¿verdad? Podemos declarar que estamos cimentados en Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Y bien, este día, ¿verdad? Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos ha permitido de llegar aquí a su casa. Y me gustaría, ¿verdad? Pues aprovechando el tiempo, vamos a estar sobre nuestros pies en esta hora y vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Por el regalo de su palabra, gloria al nombre de Jesús, esperando que Dios en este día pues bendiga nuestros corazones de manera sobreabundante y que podamos, ¿verdad?, salir de este lugar edificados en el amado, porque esa es la intención. Gloria al Señor. Si la iglesia se reúne y no es edificada, entonces hemos perdido el tiempo. Cada vez que venimos a la casa de Dios, venimos primeramente, gloria al Señor, con un motivo. No venimos, y siempre seguimos repitiendo lo mismo, no venimos a gozarnos, aunque el gozo es parte de la vida victoriosa en Cristo. O sea, salimos gozados de este lugar, pero no porque vinimos con la intención de gozarnos, sino porque hemos sido edificados. Entonces el gozo del Señor es el producto de la edificación de la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces en este día, ¿verdad? Queremos recibir una palabra que nos empodere en el reino de Dios, una palabra que nos ayude a establecer su gobierno en la tierra y que nosotros podamos entender las capacidades que Él nos ha dado a cada uno de nosotros por medio de su obra. Amén. Esto es algo que hoy está un poco carente en la vida de los creyentes. Vivimos en Cristo, nos congregamos en un determinado lugar, pero aún no hemos entendido la razón por la cual ha sido establecida nuestra libertad en Cristo. Entonces usted sabe que yo como predicador, esa es siempre mi línea. Mi línea es edificarle, mi línea es establecerle en el amado que usted entienda los principios fundamentales de la palabra de Dios, para que así usted le saque todo el provecho posible a esta vida victoriosa que nos ha regalado el Señor Jesús. Y en el día de hoy, pues yo les voy a invitar a que ustedes, por favor, abran sus Biblias. Y vamos de nuevo al libro de Romanos. Vamos al capítulo 8. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 8. No ha sido, creo que no ha sido coincidencia, ha sido voluntad de Dios que en este mes hemos estado todos como concentrados en el libro de Romanos. Yo comencé en el capítulo 7, el ministro predicó en el capítulo 11 y hoy yo voy de regreso al capítulo 8. Entonces yo creo que es intención de Dios y propósito que usted entienda lo que Dios quiere ministrar a su vida. Porque la intención de Dios y la finalidad de Él es que nosotros tengamos una vida de crecimiento. ¿Cuántos lo dicen así? Amén. Él quiere que en nosotros se perfeccione la vida de Cristo Jesús y que nosotros lleguemos a alcanzar. Por eso es que Pablo dice que hasta que alcancemos, dígalo conmigo, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto en Jesucristo. Entonces en el día de hoy vamos al capítulo 8 del libro romano y vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo. Brian, si me los trae en la pantalla, gloria al Señor, para aquel que no tenga Biblia. Y la palabra lee así, con la bendición del Trino Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme
Yo espero que usted mantenga su palabra abierta en este día, y me pueda, ¿verdad?, seguir a través de lo que hemos leído en este día, porque vamos a hablar algo sumamente profundo. Por eso le digo, mantenga su palabra abierta, para que la verdad, a medida que la vamos exponiendo, ella se pueda hacer una imagen clara delante de sus ojos. Porque es importante lo que el apóstol Pablo está presentando y desglosando a través de estos versículos. Esto es lo que realmente empodera la vida del creyente, y nos está hablando, como decía en el versículo 1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vea que Pablo comienza contrastando la carne y el Espíritu. Nos presenta la novedad de una vida que ahora nosotros estamos viviendo en Cristo Jesús. Y nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, por causa del hombre, de su debilidad, dice, Dios enviando a su Hijo, tomando semejanza de lo que nosotros éramos, carne, gloria al Señor, y de pecado, y a causa del pecado, o sea, esa es la razón por la cual viene Jesucristo, para restablecer nuevamente las normas del reino, para establecer el orden del reino, para devolverle al hombre algo que él perdió desde un principio. ¿Me está siguiendo, iglesia? Por eso vino por causa del pecado, gloria al Señor, y condenó al pecado en la carne. O sea, aquí está hablando de que él, gloria al Señor, por medio de su obra, destruye la fortaleza de la naturaleza pecaminosa en nosotros y nos introduce a una vida victoriosa en Cristo Jesús. Por eso dice que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, la justicia de la ley era Cristo. Cristo era el cumplimiento, era la parte neumática que la ley no tenía. Cuando hablamos de neuma, estamos hablando de la parte espiritual. La ley era buena, la ley era santa, era justa, y él nos había dicho que a través de su palabra, Pablo nos enseña que el hombre tenía incapacidad de cumplir con aquella ley. O sea, es imposible. Por eso es que mucha gente diciendo que quieren servir a Dios, que van a buscarle a Dios, que van a hacer esto y lo otro, y cuando usted ve, pasan los días, pasan los años, y es la misma situación, porque estamos en una debilidad de carne, y únicamente la fuerza espiritual de Cristo es la que nos ayuda, la que nos impulsa a que nosotros podamos cumplir con las demandas divinas. La ley, cuando se manifestó, o sea, aquella ordenanza que le fue dada a los antiguos, a los hebreos, a los judíos, por medio de Dios mismo, volvemos y repetimos, era santa, justa y era buena, pero ellos tenían la incapacidad de cumplirla. Entonces tenía que venir Jesucristo a dar el cumplimiento que esta ley no podía ejercitar o ejecutar en aquel entonces. Entonces lo que la ley hizo fue que la ley reveló el pecado. Por eso es que la palabra la llama la ley del pecado y de la muerte. No porque la ley era pecado, no me malentienda, no estoy diciendo que la ley era pecado, pero sí tenía la capacidad de revelar el pecado. Es más, el apóstol Pablo dijo que por causa del mandamiento fue que él conoció la codicia, porque la palabra le decía, ahora no codiciarás. Entonces ya él tenía entendimiento de algo que era contrario a la voluntad de Dios. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces la ley no era pecado, pero sí revelaba el pecado. La ley no era muerte, pero sí, gloria al Señor, ahora le faltaba la parte espiritual, la parte que le daría vida, que lo hizo a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, en el día de hoy, dando esa breve explicación, vamos a hablar de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, el capítulo 8 de Romanos nos presenta los beneficios de la ley del espíritu de vida en Cristo. Es un capítulo de suma importancia para nosotros, porque nos deja
entender, nos hace comprender los beneficios que hemos recibido una vez que usted y yo llegamos a Cristo. Una vez que fuimos redimidos allí en la cruz. ¿Cuántos saben que usted fue redimido en la cruz? La sangre preciosa de Jesús perdonó nuestros pecados, pero ahora, de ahí en adelante, tenemos que comenzar a vivir una vida y necesitamos aquello que Cristo nos proveyó por medio de su muerte y en vida de su resurrección. Es la resurrección de Cristo la que ahora activa todos los derechos de vida en nosotros, que éramos los que estábamos muertos en un tiempo en delitos y pecados. Así nos describe la Escritura. Es más, el apóstol Pedro dijo que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Estábamos perdidos en la condenación. El apóstol Pablo nos decía, y por medio de Cristo ahora hemos sido reanimados en la vida de Dios. Entonces, este poder que se manifiesta en la vida del creyente mediante la presencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien está ahora animando esta nueva ley de vida en nosotros, que es la obra de Cristo, que hace al pecador libre de la sentencia del pecado y lo establece en una vida de libertad. Ahora, yo no sé si usted entiende que usted ha sido declarado libre. ¿Cuántos son libres en esta tarde? Entonces ahora tenemos libertad porque el apóstol comienza diciéndonos que ahora ninguna condenación hay, de acuerdo a lo que nos establece en el versículo 1. El apóstol inmediatamente está colocando al creyente en una situación ventajosa en el Espíritu. Oiga qué lindo es esto que hemos recibido en la vida de Cristo. Yo no entiendo a veces por qué muchos creyentes todavía no han permitido al Espíritu Santo traer la iluminación de la grandeza de esta obra que Cristo hizo por nosotros. Y el apóstol, comenzando en estas líneas, si usted me sigue ahí en la palabra, en el versículo dice, lo primero que declara es, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él le ha puesto a usted en una situación de victoria, le ha puesto a usted en una situación ventajosa. Ahora usted, gloria al Señor, no está dominado por los poderes del pecado ni de la muerte, y usted no está bajo la sentencia penal del pecado. Ya ahora usted ha sido colocado en una vida plena y completa de libertad, que en contraste a lo que acontece en la antigua naturaleza pecaminosa, allí estábamos condenados al pecado. Allí en aquella vida no teníamos vida. Esa es la antigua naturaleza adámica, donde la experiencia resulta siempre en un estado de crisis espiritual por causa del pecado. Así estábamos nosotros, aunque no lo queramos entender. Estábamos en un estado de crisis espiritual. Por eso era lo que estábamos perturbados. Por eso era que muchos a veces pensaban en el suicidio en vez de las soluciones que ofrece Cristo. Por eso es que muchos creían que para la familia no había solución, para las relaciones no había solución. Por eso es que muchos pensaron, gloria al Señor, que mejor era no vivir que vivir, porque no entendíamos que ahora, no habían entendido que ahora hemos sido reposicionados en una vida de libertad. ¿Cuántos dicen conmigo, yo soy libre? Entonces ahora el poder del pecado quedó neutralizado, controlado por esta ley de vida, como resultado del sometimiento que cada uno de nosotros tenemos a la voluntad del Espíritu que ahora mora en los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Dígale al hermano que está al lado suyo, tú tienes el Espíritu de Dios. Hágale conciencia de que él tiene el Espíritu de Dios en su vida. Entonces estos son aquellos que se someten a la voluntad de Dios y que Pablo los identifica como los que andan en el Espíritu. Por tanto, son los que pueden agradar a Dios. La primera identificación de esta vida del Espíritu en Cristo Jesús es que ahora nosotros andamos, dígalo con nosotros, conmigo, andamos en el Espíritu. O sea, ya no andamos, aunque estamos en un ámbito natural, nuestra esencia es sobrenatural. Lo voy a repetir. Aunque estamos en el ámbito natural, even though we operate in the natural state of life,
we are walking in the supernatural. Nosotros estamos caminando en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, de acuerdo a la declaración apostólica, estos no están bajo el control de la carne para practicar las pasiones corruptas de la carne, sino bajo el control del Espíritu para vivir una vida de justicia que honra y glorifica a Dios. Y cuando Pablo dice que ahora vivimos en una vida de justicia, lo que nos está diciendo es que tenemos la plenitud de vida en Cristo Jesús. ¿Cuánto tienen la plenitud de vida en Cristo Jesús? El viernes yo le explicaba que la palabra plenitud para los griegos, en el griego, simbolizaba pleroma, y el pleroma hablaba de una sobreabundancia en la vida nuestra. O sea, algo que está pleno, que está lleno, que no necesita nada más. Entonces, ahora la vida de justicia es la vida donde usted ha sido posicionado, ha sido colocado, de manera que usted ahora lo tiene todo en Cristo Jesús. Dígale al hermano que está al lado suyo, tú lo tienes todo en Cristo. Dígale, tú lo tienes todo en Cristo Jesús. Entonces, este capítulo está estrechamente relacionado a la declaración final que acontece en el capítulo 7, del cual prediqué hace 2 semanas atrás. Porque Pablo, después de haber dicho, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo hace la declaración más: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, por medio de quien nosotros ahora, comienza el capítulo 1 diciendo que hemos recibido la exoneración de la culpa. Oiga esto, porque Pablo está haciendo una presentación judicial. Es como si nosotros estuviéramos delante de un tribunal, y ya yo esto se lo he explicado anteriormente, y vamos bajo la sentencia de condenación, donde pesa sobre nosotros la pena del castigo, y nos vamos a presentar delante del juez. Pero él nos está diciendo que nosotros hemos recibido la exoneración de la culpa, y podemos declarar que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No porque usted lo dijo, yo quiero que usted entienda esto, no porque usted lo dice, sino porque Dios lo declaró así en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo declaró porque usted es hermoso, no lo declaró por las capacidades humanas, no lo declaró por la mucha teología que usted conocía, no lo declaró por los títulos universitarios que usted poseyó. Él declaró su justificación estricta y únicamente por medio de Jesús. O sea que cuando Dios le está mirando a usted y me está mirando a mí, es lo que ve la vida justa del justo, Cristo Jesús, Señor nuestro. A él damos gloria, honra y alabanza. Entonces, la afirmación del apóstol es enfática, porque para comenzar este capítulo con la certeza, y yo quisiera que este capítulo se volviera en un credo en su vida, porque Pablo fue enfático, enérgico, cuando dice, pues ninguna condenación hay. O sea, él estaba seguro, de requete seguro, de que estaba bien seguro que ahora la obra de Cristo había perfeccionado, gloria al Señor, la insuficiencia humana. Lo que nosotros no pudimos hacer por nuestros esfuerzos humanos, Cristo Jesús, en Cristo Jesús, todo ha sido hecho posible. Por eso es que tú le adoras, por eso es que tú le sirves, por eso es que tú le reconoces, por eso es que tú lo has entronado, porque la suficiencia de Él fue suficiente para cumplir con la insuficiencia nuestra. Amén, gloria a Dios. He was sufficient. He had everything we needed. Yo no lo podía producir de mi carne, ni usted lo podía producir de su carne. Él tenía todo lo que usted y yo necesitábamos. Entonces Pablo hace una afirmación enfática de que ninguna condenación, eliminando aquí la posibilidad de castigo impuesto por una sentencia condenatoria que le ha sido establecida por un tribunal. Pablo está diciendo que usted y yo caminamos hacia una corte, la corte celestial,
Y en la corte celestial, tan pronto usted y yo entramos y nos presentamos delante del juez, y sabemos que la única manera de nosotros poder llegar ante el juez se llama Jesucristo, por si usted no lo sabía. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, gloria al Señor, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que cuando usted se presentó ante el tribunal celestial en Jesucristo, gloria al Señor, era porque el camino fue abierto por el mismo Jesús. Él era el mediador entre Dios y los hombres. Él era el abogado que nos defendió en aquella causa, y por la cual, cuando presentó las evidencias de lo que su muerte significó para nosotros los hombres, al Padre no le quedó más remedio que decir: toda condenación, toda sentencia, toda culpa que hay sobre ellos queda eliminada por la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo en este día quiero sentirme tan y tan seguro como el apóstol Pablo. Cada día, mira, yo no sé cuántas veces yo sigo mirando este capítulo 8 del libro de Romanos, y cada día le pido a Dios que abra los ojos de mi entendimiento para yo poder comprender la verdad profunda de lo que Cristo hizo por mi vida. Yo no sé si usted dice lo mismo. Entonces la responsabilidad penal del pecado ha sido extinguida plenamente en Cristo y por Cristo en la cruz. Allí fue donde hubo el gran intercambio de una vida de condenación y de muerte a una vida ahora empoderada por la vida de Dios. Por lo cual ya nosotros no tenemos nada más. Escucha lo que le voy a decir. Usted no tiene nada más que pagar. Ya la culpa fue eliminada, la deuda fue cancelada. Ya usted no le debe nada al diablo, ni al reino de las tinieblas, ni a los demonios, ni a la maldad. Usted no le debe nada, porque su cuenta fue cancelada. En la cruz del Calvario Cristo pagó todo lo que tú debías. Mire, el estado nuestro, por si usted no lo sabía, porque hay mucha gente que dice: ay, que yo soy bueno, ay, que yo soy bueno, ay, que yo soy bueno. Jesús mismo se encontró con un varón un día que le dijo, lo llamó maestro bueno, y le dijo: ¿por qué me llaman bueno si bueno no hay ninguno? Nosotros éramos los que nos merecíamos la condena. Nosotros éramos los que nos merecíamos la pena capital de la muerte. Tú y yo éramos los que estábamos destinados a morir en la cruz y a cargar la sentencia del cuerpo de muerte por toda la eternidad. Pero Cristo Jesús vino y dijo: yo les voy a dar la libertad, yo voy a pagar lo que ellos deben. Gloria al Señor. Lo que el pecado le robó, lo que el diablo le quitó, yo lo voy a pagar con mi muerte y mi sangre en la cruz, para que ahora ellos caminen como dueños, como propietarios de la nueva vida adquirida en Cristo Jesús, y así podamos ser devueltos a un estado de paz. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces esa libertad lo que produjo ahora es que usted y yo caminemos en un estado de libertad. Ahora somos dueños nuevamente de lo que Dios nos otorgó por herencia en Cristo Jesús. Yo no sé si usted puede decir amén a eso, que a ti se te devolvió todo lo que era tuyo, y lo que un día el Adán, gloria al Señor, primero, gloria a Dios, en la vieja naturaleza le cedió al diablo, gloria al Señor, se sometió, gloria al Señor, al conocimiento del bien y del mal. O sea que Adán entró en un estado de conciencia entre lo bueno y lo malo, entró en los sistemas establecidos del mundo que no reconocen, que no comprenden, que no pueden razonar las cosas que son de Dios. Por eso el mundo hoy está en un caos, porque aunque el hombre busque soluciones y alternativas, la única solución que usted y yo tenemos es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dígale al hermano que está al lado suyo: la solución está en Cristo. Dígale. Esto me apasiona. En la naturaleza adámica, nosotros estábamos bajo condenación, la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, como usted la quiera llamar. En la industria
pecaminosa. Yo le llamo la industria pecaminosa porque todo lo que producía esa industria era pecado, pecado, pecado. El pecado es el resultado de lo que pasaba en la empresa del pecado, en la naturaleza caída. Esa es la naturaleza que responde al sistema de este mundo. Por eso usted ve tanto adulterio, fornicación, robo, gloria al Señor, mentira, atropellos. Eso era producto de la vieja naturaleza. Pero la nueva naturaleza en Cristo Jesús produce justicia, paz, gozo en el Espíritu. Y no voy a entrar en eso porque si no es un mensaje aparte. Entonces la responsabilidad del pecado así fue extinguida plenamente por Cristo en la cruz, por lo cual ya no tenemos nada que pagar. Y esto es para aquellos que llegan por la fe a Jesús y han creído en la obra salvadora del Señor. Al creyente no se le han perdonado una parte de los pecados. Escúchame bien esto. A usted no le fueron perdonados una porción de sus pecados. ¿Me está entendiendo? A usted le fueron perdonados todos los pecados. El pecado en su totalidad. Yo lo veo que abren los ojos así. ¿Cómo hace? Vamos a probarlo por la Biblia. Porque Pablo lo habló en las Escrituras. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Escríbalo, búsquelo, analícelo con su ojo. Deje que la palabra se haga una figura en su pensamiento. Mira lo que dice Pablo. Y a vosotros, estando muertos en pecados, o sea, refiriéndose a la vida pasada, y en la incircuncisión de vuestra carne, gloria al Señor, o sea, además de que estábamos en una naturaleza caída, estábamos también fuera de un pacto. Eso es lo que nos está diciendo. Y dice, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Nos dice alguno de ellos. Todos los pecados. Si tú fuiste un adúltero, tus pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. Si tú fuiste un mentiroso, tus pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. Si tú hubieses cometido el pecado que hubieras cometido, todo dice ahora que ninguna condenación hay. Tus pecados fueron todos eliminados en la obra de la cruz. Ahora con esto te quiero decir, eso es el ámbito espiritual. En el ámbito natural, tú sabes que hay consecuencias para una vida de pecado. Amén. O sea, tenemos que estar conscientes de eso, que cuando tú pecas, el pecado siempre produce consecuencias. Pero esas consecuencias se convierten en cosas secular versus lo que ahora acontece en la vida espiritual tuya. Porque aunque yo tenga que quizás pagar, mire, y esto pasa mucho con los presos, cuando usted ha cometido un crimen va a la cárcel, porque la justicia humana es castigar al hombre. La justicia humana es dar en igual porción aquello que usted ha cometido en infracción cuando estaba libre. Entonces ellos van a la cárcel, están presos, pero allí un día conocen al Salvador. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces aquí les voy a explicar qué es lo que sucede ahora. Ellos pueden estar presos bajo la sentencia del hombre, pero están libres bajo la sentencia de Dios. Están libres bajo la declaración de Dios ahora en la eternidad. Porque Pablo mismo en una ocasión se encontraba preso, mas sin embargo él le escribe a la iglesia y le dice, aunque yo preso en el cuerpo, dice, la palabra de Dios no está presa, porque el Espíritu está libre para con Dios. En la influencia del mundo espiritual, de lo que acontece en la nueva vida, le digo una cosa, tarde o temprano, abre las puertas de la cárcel. Yo creía que usted iba a decir amén por eso. Porque esa debe ser la declaración nuestra para aquellos que están detrás de prisión, ¿verdad? Un día conocen a Dios y Dios un día en su misericordia, cuando Él lo cree propicio, le abre, da apertura a la puerta de la cárcel. Entonces ellos pueden salir para ahora vivir una vida plena y constante en libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Pablo, cuando nos dice a nosotros que todos nuestros pecados fueron perdonados, él quiere que entiendas que tienes libertad
absoluta en Cristo. O sea, la sustitución de Cristo ha quitado la sentencia penal del pecado para todo aquel que cree. O sea, antes, como le expliqué hace 2 semanas, nosotros teníamos el cuerpo de muerte. No quiero volver a toda esa figura de lo que era la sentencia penal del cuerpo de muerte en Roma, pero sí era algo, una de las muertes capitales más horribles que se podían imputar a la vida de un hombre. Usted sabe que, y como yo les dije, esto era designado solamente a los asesinos. Aquellos que eran asesinos, le ponían el muerto encima y usted tenía que comer, dormir, hacer todas las cosas, amarrado en cadena a ese cuerpo de muerte que estaba pegado a usted. Entonces, la podredumbre, el olor, la repulsión, creaba un desespero, creaba, gloria al Señor, un estado de remordimiento en el hombre, porque quien soportando todo eso no se va a arrepentir y decir, ¿por qué yo lo maté? ¿Para qué hice esto? Entonces vemos una conciencia perturbada todo el tiempo. Así andaba mucha gente cuando no tenían a Cristo Jesús. Todo lo que habían cometido en el pasado, oye, era como que los perseguía. Donde quiera no podían deshacerse de eso. Era porque estaban alineados al cuerpo de muerte. Gloria al nombre del Señor. Y cuando una persona entraba en un estado de angustia y se abrían los poros de la piel, comenzaba a entrar toda esa podredumbre a dañarla hasta que la persona quedaba muerta. Así estábamos nosotros. Esta es la figura representativa de Pablo sobre la vieja naturaleza adámica, sobre la naturaleza del pecado, sobre lo que pesaba sobre ti y sobre mí antes de conocer a Cristo. Y por eso él terminó diciendo, más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces él quiere que nosotros entiendan que fuimos sustituidos. El Cristo tomó nuestro lugar, porque los que éramos merecedores de la muerte éramos nosotros. Gloria al Señor. Por eso Gálatas dice que Él se hizo maldición por nosotros. Gálatas capítulo 5. Se hizo maldición por nosotros, porque maldito era todo aquel que moría en una cruz. Gloria al Señor. Entonces esta obra divina permite al creyente estar bajo una fuerza espiritual superior, que es lo que Pablo está presentando en el versículo 2. Ahora nosotros estamos, gloria al Señor, bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El creyente ahora no vive según la carne, sino según el Espíritu. Entienda lo que Pablo sigue presentando. Primero nos dice, para los que no andan en la carne, y ahora para los que no viven según la carne, sino viven según el Espíritu. Porque la vida en Cristo es una vivencia, es todos los días. Esto no es un ratito sí, otro ratito no. Oiga, a mí me da como grima ver a mucha gente que a veces quieren vivir espiritual un día y el otro día quieren ser carnales. No. En ellos no se está manifestando la verdadera naturaleza de Cristo. Usted es o usted no es. O la obra se activó o no se ha activado en su vida. Usted tiene que entender que ahora usted anda y que ahora usted vive según el Espíritu. Versículo 9 del capítulo 8 del libro de Romanos. Entonces quienes viven en esta manera, ahora nosotros entendemos que hemos alcanzado una nueva relación con Dios como hijos. Somos hijos de Dios. Y ahora nosotros disfrutamos de la grandeza de haber sido colocados en la posición de herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Versículo 17. Ahora el creyente se encuentra en una posición de victoria continua por la obra de Dios y su amor revelado en Jesucristo. Oiga, el hombre salió de un estado de sentencia a disfrutar, poniéndose en palabras simples, a disfrutar una vida de libertad. En esa vida de libertad, él anda, él vive según la nueva libertad que ahora en él opera. Nos está diciendo que esa libertad no tan solo es el hecho de no tener culpa o señalamiento sobre nosotros, sino que ahora también hemos recibido un estado posicional en Cristo. Antes, Romanos nos dice que habíamos sido destituidos de la gloria. Ahora no tan solo somos restituidos a la gloria, sino que hemos sido establecidos como herederos
y juntamente con Cristo, coherederos de la multiforme gracia de Dios, de toda la riqueza de Dios, de toda la herencia que Él tiene en nosotros, para nosotros, es por medio y en medio de Jesucristo. Yo quiero que usted entienda eso. Entonces estas personas ya no tienen su posición en el cuerpo de muerte. Ya nosotros no estamos en aquella vida que no tenía esperanza, que no tenía vida, que no iba hacia ningún lugar, que sabíamos que nuestro destino era morir. Ahora hemos sido posicionados como hijos herederos y hemos sido posicionados en un estado de vida constante en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esto es lo que nos está identificando, gloria al Señor, con Jesús en su muerte y en su resurrección. Entonces, a su vez, Pablo procede a presentar ahora el tema de la vida dentro de una ley operativa en la vida de los creyentes, la cual la ha titulado él como la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y dije que es una ley operativa porque está corrientemente establecida y funcionando en cada uno de aquellos que han creído en la fe. Dígalo conmigo, dentro de mí hay una ley en operación. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Pablo a través de este capítulo afirma a los creyentes que lo que nosotros hemos recibido por fe en Cristo no ha sido un conjunto de doctrinas religiosas o dogmas de hombre. Usted no, el día que vino a Cristo, usted no recibió un manual de discipulado, o usted no recibió un manual de constitución de las normas de la iglesia. Usted lo que recibió en Cristo es vida. Dígalo conmigo, vida. Eso fue lo que tú recibiste, vida, porque tú y yo estábamos muertos, amén, y Él nos dio vida, Él nos dio vida, Él nos dio vida, Él nos dio vida. Ahora vivimos, ahora estamos animados en el Espíritu, tenemos esperanza de vida eterna en el amado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si Él nos dio su misma esencia, su misma vida, la cual Juan, el apóstol Juan, confirma en el capítulo 17, versículo 3, nos dice, y esta es la vida eterna. Oiga lo que dice Juan. A mí me sorprende porque la primera vez que yo hice un análisis de este verso trajo un despertar a mi vida. Porque le dije, nosotros recibimos vida. Nosotros en la iglesia se nos enseñó o se nos acostumbró a ver la vida eterna como un asunto distante en el tiempo. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Todo era después que nos muriéramos. Todo era cuando llegáramos al cielo. Pero mire la declaración que hace Juan en este versículo. Él dice, y esta es, oiga la definición de lo que es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Quiere decir que ahora nosotros ya hemos sido introducidos en el preludio de la vida eterna. Ahora ya nosotros en nuestro espíritu estamos cargando vida eterna por medio de Jesucristo. Porque lo que está produciendo la vida eterna en ti es a medida que tú vas alimentando el conocimiento de quién es Dios, lo que Él representa para ti y lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Por eso es que la iglesia en muchas formas ha vivido en un estado distante de Dios, porque se ha ocupado más a ser una institución emocionada y no una iglesia transformada. Porque cuando la iglesia es transformada, la iglesia realmente se preocupa en entender lo que Cristo ha hecho para nosotros. Es más, yo le diría, me atrevería a decir esto con libertad, quizá para mucha gente este mensaje que estamos predicando en el día de hoy es un mensaje aburrido, porque no es algo almático, no es algo que está promoviendo mis emociones, no es algo que me está diciendo que voy a tener riqueza, que voy a alcanzar dinero, que voy a tener fama ni fortuna. Lo que te estoy diciendo es que tú tienes ahora una ley operativa en ti que es superior a todas las cosas y que te ha dado la grandeza de Dios. Ay, yo no sé si alguien entiende lo que le estoy diciendo en este día, pero si tú lo entiendes, da un fuerte amén, porque tú estás siendo establecido en el amado. Gloria al Señor. Por eso es que la iglesia en muchos lugares, muchas congregaciones, muchos creyentes no les preocupa entender o comprender la palabra de Dios. Por eso no la leemos. Preferimos vivir de canciones, preferimos vivir de experiencias emocionantes para poder decir que entonces estamos teniendo una experiencia con el ser amado. Pero la experiencia de Dios, el conocimiento de Dios, el entendimiento de la vida eterna viene a medida
medida que tú y yo nos vamos relacionando con Dios, entendiendo en lo profundo de Dios y estamos conociendo lo que Cristo hizo por nosotros. Dígale al hermano, no te emociones, conócele a Él. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros le conocemos, entonces las emociones resaltan. Entonces, mira, usted ve, a mí no me importa cuánta gente llega aquí. A mí lo que me importa es que yo estoy ahora contento y consciente de lo que Cristo ha hecho por mí. Y a mí no me importa si me dan un amén o no me lo dan. Yo quiero decir gloria a Dios. Gracias por Jesucristo, que me ha hecho libre. Y por eso cuando la Escritura nos dice que Él nos dio vida a los creyentes, gloria al Señor, es que nosotros hemos recibido la transferencia. Oiga esto, estoy usando el verbo transferencia. Usted recibió la transferencia de la perfecta vida de Cristo. Por eso, y Él nos dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Amén. Él nos dio la transferencia. Gloria al nombre del Señor. Ahora usted lo que ha recibido es la vida de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 4. Mire cómo Juan vio esto. Juan 1:4 dice, en Él, hablando de Jesús, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, esto me lleva a pensar algo. Pablo, en el capítulo 5, haciendo una comparación del primer Adán, el ser creado, y el postrer Adán, Jesús, Cristo, dice que Adán, el primero, era sombra del que había, ¿de qué? De venir. Una sombra únicamente se puede producir cuando existe, oiga esto que está un poquito de ciencia ahora, cuando existe el reflejo de la luz. ¿Me está entendiendo? No puede haber una sombra si no hay la producción de luz. Si usted remueve toda la luz, usted lo que tiene es que tinieblas. Y dice que el Adán primero era sombra del que había de venir. Quiere decir que Cristo desde la eternidad era la luz que estaba yo no sé si usted da gloria a Dios por eso. La luz que estaba destinada a los hombres, pero el primer Adán fue el obstáculo, aquello que estaba reflejando, gloria al Señor, la luz, la silueta de lo que iba a llegar. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso era que nuestra vida no estaba destinada a vivir en el primer Adán, sino era a vivir en la luz que se iba a manifestar. Y ahora Juan le está viendo como dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Lo que los hombres rechazaron no fue un profeta. Lo que los hombres rechazaron no fue un gran predicador. Lo que los hombres rechazaron no fue un gran líder. Lo que los hombres rechazaron fue la luz que produce vida. Es más, déjeme decirle otra cosa acerca de ciencia. Nosotros somos seres creados para vivir en luz. Por eso es, yo tuve esta experiencia un tiempo atrás, rápido. A mí me tocó ir una semana de entrenamiento a Cleveland, Ohio, en tiempo de invierno. En Cleveland, Ohio, nieva, cuando dice a nevar, es a nevar casi una semana. Usted sabe lo que es viendo día tras día, todo lo que miraba por la ventana era ese color gris y blanco, gris y blanco. Ya el segundo día, mi estado de ánimo comenzó a cambiar. Me sentía como desanimado,
me sentía como soñoliento, me sentía como que no tenía fuerza para hacer nada, porque yo entendí científicamente, a medida que comencé a mirar, que nosotros, las células de nuestro cuerpo, necesitan luz para que produzcan vida y puedan reproducirse. Por eso es que muchos de los, por ejemplo, las personas que viven en Norteamérica, la mayoría de ellos sufren de deficiencia de vitamina D y E. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el destello de la luz. La luz es lo que nos da la vitamina, nos da la energía para que nuestras células sigan reproduciendo vida misma. Cuando la luz se quita, las células del cuerpo comienzan a morir, porque nosotros, por gloria a Dios, y mire, y esto es poderoso en Cristo, porque nosotros no fuimos destinados para vivir fuera de Cristo. Usted y yo fuimos destinados para vivir en Jesús, para que las células de nuestro cuerpo siguieran produciendo vida y vida y vida y vida y vida y vida, y donde quiera que fuéramos, lo que portáramos es la esencia de la vida en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Perdónenme por lo de la ciencia, pero les traigo eso para que usted entienda la comprensión de algunas figuras y símbolos en la Escritura. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces las Escrituras nos presentan que esta vida es distinta a todas las clases de vida que existen. Ustedes sabían que había múltiples clases de vida. Está la vida animal, está la vida vegetal, está la vida almática. Y Él nos está diciendo ahora que dentro de nosotros, gloria al Señor, hay una ley de una vida superior, por el cual todas las cosas subsisten, por el cual todas las cosas son sostenidas. Déjeme llevarlo a Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Apúntelo también para que lo examine en su casa. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, aquí es donde viene la importancia de este verso, y en Él, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que la vida de lo que usted y yo portamos en nosotros, en nuestro espíritu, es la que está dando sostenimiento, mantenimiento a todas las cosas. Por eso es que vivimos, por eso es que respiramos, por eso es que actuamos, por eso es que servimos, por eso es que amamos, por la vida que nos sostiene Cristo Jesús. Oh, dale un aplauso a Cristo por eso. Él es la vida. Y Pablo dice que esta vida ahora es una ley, y que esta ley es administrada por el Espíritu Santo, y esta ley es un principio fundamental de vida para todos aquellos que están en Cristo Jesús, por cuanto ha sido fundamentada en una autoridad superior. Esta ley que usted tiene no la escribió la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta ley que ahora nosotros portamos fue establecida, sellada y entregada desde la eternidad a nosotros aquí en la tierra. Entonces toda ley, nosotros sabemos que está establecida con un propósito. La ley en su esencia fue establecida para los malvados. Porque si todos nosotros fuéramos gente buena, gente justa, recta, no hubiera necesidad de ley. Es más, Romanos capítulo 5 nos dice, porque donde no hay ley, no se le puede imputar a nadie culpa de pecado. O sea, no se le inculpa pecado a nadie. Si no existe algo que me dice a mí, esto es bueno y esto es malo, usted no tiene conocimiento ni entendimiento de eso. Entonces la ley está establecida con un propósito, y es para regular las normas de conductas y comportamientos, y como método de prevención a causa de la maldad. O sea, la ley tiene que existir ahí para, mire, le voy a explicar más fácil para que me entienda. En la esquina ahí hay un semáforo. Si usted, ¿qué quiere decir que hay un semáforo? El semáforo nos indica que cuando lleguemos ahí, usted tiene que detenerse de acuerdo al color del semáforo que está. Si está rojo, usted se detiene. Si está amarillo, usted puede quizás proseguir, pero con precaución. Y si está verde, tiene toda la libertad. Si el semáforo está rojo y usted se cruza la luz y tiene aquí, entonces usted activa la potencialidad de la ley. Oiga lo que le estoy diciendo. Usted activa toda la capacidad de la ley. ¿Por qué? Porque si
primeramente lo más fácil, si lo agarra el policía, usted sabe que le van a dar un boleto, una multa por haberse pasado entonces usted dice, lo que usted le está echando culpa al diablo, no fue el diablo, fue usted que desobedeció la ley y ahora está pagando la consecuencia de la desobediencia. ¿Me está entendiendo, hermano? Oiga lo que le estoy hablando con la aplicación que Pablo está haciendo sobre la ley de vida en el espíritu, ¿verdad? Gloria al Señor. Esta nueva ley que ahora opera en nosotros está regulando ciertas cosas. Entonces, si usted se pasó la luz, lo cogió el policía, le dio un boleto. Pero vamos a agravar un poco la situación. Usted se saltó la luz o el semáforo y hubo un peatón iba cruzando. Y ahora usted le da un golpe a ese peatón. Y ese golpe resulta en la muerte. ¿Me está escuchando, hermano? Resulta en la muerte. ¿Qué usted cree? Que el policía le va a decir, ay, too bad, ok, váyase tranquilo, lo llamamos después. No, usted puede estar seguro que inmediatamente, y si hay cámara en el lugar indicando que usted se pasó la luz, usted va a ir preso. Ahora usted ha activado toda la potencialidad de la ley, gloria al Señor, porque usted ahora ha desobedecido. Pero entonces también la ley, al igual que se aplica de esta manera, es un método de prevención para nosotros, ¿verdad? Porque cuida a los ciudadanos de que no nos sucedan cosas. Por eso tenemos unos derechos que cuando esos derechos son violados podemos reclamar de acuerdo al establecimiento de la ley, de acuerdo a la potencialidad de esa ley. Usted puede reclamar, gloria al nombre del Señor. Por eso mucha gente, cuando tienen casos de accidente o cuando se le ha robado la propiedad, usted puede hacer unos reclamos y puede obtener unos ciertos incentivos de vuelta, porque la ley le favorece. Si la ley no dijera que usted puede recibir esas cosas, usted se tenía que quedar robado, se tenía que quedar machucado y se tenía que quedar muerto. Pero la potencialidad de la ley nos está activando los beneficios y los derechos que ahora nosotros disfrutamos. Por tanto, esa ley debe ser entendida, debe ser comprendida correctamente para entonces poder practicar toda la potencialidad de ella. Entonces, cuando la ley se queda ella misma, activa la intención del diseño por la cual fue establecida para corregir, para castigar, pero también cuando es obedecida nos brinda protección de a todo aquel que la guarda. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la ley? Estamos protegidos por la ley cuando estamos en obediencia. Dígale al hermano que está al lado suyo, eres protegido cuando obedeces, dígale. Eres protegido cuando obedeces. Sí, porque al desobediente hay que decírselo. Eres protegido cuando obedeces. La ley te protege, tienes derechos, beneficios. Pero cuando eres un desobediente, mi alma adora a Dios. Ahí es donde te estás buscando los problemas, porque la ley va a ser correctiva en tu vida. La ley, gloria al Señor, va a castigar lo que has hecho mal. Por eso nosotros tenemos, miren, como padres nosotros tenemos leyes, tenemos reglas, normas establecidas. Por eso cuando un hijo se porta mal, cuando un hijo le falta el respeto a usted no le da un candy para que se esté tranquilo, usted no le compra un juguete, usted activa la potencialidad de esa ley que le establece como padre y usted impone la pena capital que merece ese momento. O aquí a todos les gusta dar dulcecito. Prácticamente, gloria a Dios. Porque esa ley nos está beneficiando. ¿Usted sabe cómo nos beneficia? Que ese muchacho, esa muchacha mañana no esté cometiendo atropellos a otro tipo de gente, que mañana la policía no sea lo que lo tenga que tener detrás de las rejas porque se convirtió en un ladrón, en un criminal, en un irrespetuoso, un violador de la ley. Entonces, como primer fundamento que te quiero enseñar sobre la ley del espíritu de vida en Cristo, es que todo lo que opera en esta ley está conectado a la fuente de vida, Dios mismo. Entonces la característica primordial de algo que está operando en la ley del espíritu de vida es la vida misma. La vida misma es lo que está dando testimonio. Life itself is what's giving testimony of that law that is operating in you. La vida. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando alguien comete pecado o alguien hace algo sumamente indebido, rápidamente el reflejo de la vida cambia en él? ¿O soy yo el único que veo eso? Mire,
Yo llegué a tener miembros años atrás, no ahora, años atrás, que desde el momento que entraban por la puerta, yo decía, ¿de dónde viene este o esta? Oiga, y cuando llegaban donde uno, pastor, Dios le bendiga, Dios le bendiga, pero no me miraban a los ojos, no te miran a los ojos, porque eso es lo que produce, eso es lo que produce el pecado. El pecado produce vergüenza. Amén. Usted quiere saber cuando alguien está quebrantando la ley, gloria al Señor, mire la vergüenza que hay en su rostro. Porque ellos saben que es malo, porque hay una ley establecida que te dice no hagas eso, pero como tú la quebrantaste, ahora te produce vergüenza. Si no vive ninguna ley, se queda carifresco. ¿Sabes lo que es la palabra carifresco? No importa. Pero como existe una ley que determina qué es lo que está bien y está mal, cuando no te quieren ni mirar, o sea, dígame, ¿y qué le pasa, muchacho? ¿Por qué me estás saludando así? ¿Por qué no me mira? Ajá. Mira que la Biblia utiliza figuras de eso. Dice, lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi camino. O sea, no es que usted va con un flashlight por el medio de la calle y eso está alumbrando allá. El camino se refleja en los ojos. Usted tiene que ver el camino con los ojos. Usted no puede ser lámpara si usted va con los ojos cerrados. Amén. ¿Me está entendiendo, iglesia? No la estoy aburriendo. Porque yo quiero que usted aprenda este principio, porque la ley del espíritu de vida es importante. Y le estoy diciendo que ahora está todo lo que opera en esta ley está conectado a la vida de Dios. Entonces todo lo que opera ella, conectado a la misma vida de Dios, entonces es su vida la que te da la garantía de que todo en tu vida va a vivir. Amén. Por eso es que no importa la prueba, la situación, la dificultad que tú estás atravesando en la vida. ¿Me está escuchando, iglesia? O si usted no quiere, yo termino aquí. Todo lo que en tu vida es caos y dificultad, por la ley del Espíritu, tiene que vivir. No tan solo en ti, sino en la vida de los tuyos y todo lo que esté alrededor tuyo. Por eso es que cuando usted entra en el trabajo donde usted está, todas las cosas se transforman por la ley de vida que está en su espíritu. Por eso es que aunque el esposo o la esposa no sirvan al Señor, la ley del espíritu de vida, para que, oiga, pero déjeme acentuar, para aquellos que no andan conforme a la carne, para aquellos que viven según el espíritu. Si usted no entiende estas dos proposiciones que está presentando el apóstol Pablo, usted va a creer que usted sigue siendo luz, cuando usted lo que es simplemente es algo oscuro, cuando todavía está habitando en tinieblas. El apóstol Juan nos decía que si alguno, en cuanto a la mentira, dice que si alguno miente, dice que entonces no hay luz en él, la luz no está en él. Entonces tenemos que entender, porque la ley del espíritu de vida te hace vivir correctamente. O sea, esto no puede ser 50-50, hoy sí, mañana no. Ahora aquí en la iglesia, ay, gloria a Dios, aleluya, y cuando salgo por la puerta para afuera se acabó. Es una ley operativa que funciona 24 horas al día en cada segundo de tu vida. Gloria a Dios. Y es una vida, y es una ley que está activando todas las cosas. Por eso yo no me preocupo, hermano. Una ocasión le quise dar un consejo a una hermana sobre algo, sobre sus hijos. La primera alusión que me hace, ay, ¿y por qué su hijo no sirve a Dios? Yo le digo, ese es el problema que nosotros tenemos. Que lo que quiere producir vida en ti, lo rechazamos porque siempre nos estamos comparando con los demás. Yo no me preocupo porque mi hijo esté o no esté. Yo me preocupo porque la ley del espíritu de vida en Cristo esté en mí, y esa vida va a activar lo que tiene que activar en el tiempo que lo tiene. ¡Ay! Yo lo sé, que esa ley va a activar lo que tiene que ser activado. Yo para entrar la ley del espíritu y vida, los va a traer por la puerta, van a venir glorificando a Dios, levantando las manos a Dios en alto. No te preocupes, porque la garantía de esa ley es que lo que está en tu vida, en lo que está alrededor tuyo, lo que tú posees, va a tomar vida también. Porque todo está conectado a la vida de Dios.
y todo, oye, y todo tiene que cumplir el propósito. Tiene que cumplir su propósito porque todo está en Dios. Tú no estás operando desconectado de Dios. Mira, Jesús dijo, oiga, es que la Biblia nos ha ido dando, ¿verdad? A través de toda la escritura se nos ha ido dando este entendimiento, pero no lo hemos querido recibir. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y yo no sé por qué la gente quiere actuar separado de Él, si con Él es que tenemos la vida. Oh, gloria al Señor. Él estaba diciendo, sin mí ustedes se van a morir, pero conmigo van a vivir, y todo lo que tienen también vivirá. Porque por el justo, por la fe, vivirá. Entonces, en contraste a esto es lo que sucede en la naturaleza antigua. Volvemos allá un segundo. Ella opera bajo la ley operativa del pecado y de la muerte. Romanos 6:23 nos dice que el hombre, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Escuche esta iluminación en este momento. El hombre, de donde se separó, fue de la vida de Dios. Esa estaba representada en la figura de su gloria. Esta ley del espíritu de vida, escucha lo que le voy a decir, no es una nueva ley. ¿Me escuchó? Dígalo conmigo, no es una nueva ley. Esta ley del espíritu de vida en Cristo ha estado activa y presente todo el tiempo, aún desde el principio de los tiempos. Si usted se va al huerto del Edén, escuche esto, escuche. Si usted se va al huerto del Edén, allí Dios manifestó la ley del espíritu de vida en Cristo. El hombre, cuando fue creado, recibió vida almática. Por eso se convirtió en un ser viviente. Dios sopló aliento de vida y él se convierte en un ser viviente. ¿Estamos de acuerdo? Pero si usted prosigue leyendo hasta el capítulo 3 de Génesis, no bastó. O bueno, déjeme refrescar eso. No únicamente le dio el hálito de vida, le dio la ley del espíritu para que también la vida de él fuera sostenida. Por eso Dios mandó a nacer toda clase de árboles allí en el huerto del Edén. Y la prohibición que se le da al hombre es que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comieran de ese árbol, ya te vio, la serpiente se lo declaró lo que iba a suceder. Le presenta una media verdad, pero no le dijo la finalidad de esa presentación. Que el hombre viviría en un estado de separación eterna con Dios. Cuando Dios remueve al hombre de allí, del huerto, Dios mismo había plantado un árbol donde el hombre estaba sosteniendo la vida, que era llamado o titulado el árbol de la vida. No fue un árbol producido por la tierra, era un árbol producido por Dios mismo. Entonces, cuando el hombre peca, Dios dice, saquémoslo ahora del huerto para que no coma del árbol de la vida y viva en esa condición para siempre. ¿Qué te quiero decir? No es una nueva ley, porque todas las cosas, Pablo declaraba, o el escritor de Hebreos declaraba, que todas las cosas en él subsisten y por él fueron creadas. Desde un principio es Dios mismo quien está dando la vida. El universo fue formado por la vida de Dios, por medio de la palabra viva. La palabra creativa. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? No lo estoy leyendo. La palabra viva de Dios es palabra de vida.
Amén. Y esa palabra estaba creando, formando, alimentando, sosteniendo aún la misma vida de aquel primer hombre en el huerto del Edén. Y por eso Pablo dice que fuimos destituidos de la gloria. El hombre lo que perdió fue la conexión con la vida. Porque todo lo que es producto de esa vieja naturaleza es causa de mortandad. Por esto, Pablo nos decía o nos aconsejó en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, porque está viciado de deseos engañosos. Efesios capítulo 4, versículo 22. Por eso que usted se tenía que despojar de esa vieja naturaleza, porque el producto de esa naturaleza era pecar, pecar y pecar. Por eso a mucha gente no le importa lo de Dios. Es más, hay gente que se sientan en la iglesia y lo menos que le prestan atención es a lo divino. Hemos tomado aún la casa de Dios como un lugar de entretenimiento, no un lugar de formación y edificación. Gloria al nombre del Señor. Es porque no nos preocupa la vida. Usted quiere saber cuándo yo estoy desconectado de la vida, cuando lo que proviene de la vida misma no me interesa. Cualquier otra cosa es más importante para mí que eso que representa la vida eterna en mí. Y esas cosas, lo que está en la vida de carne, lo que produce en ti es destrucción, condenación y muerte. Por eso hay gente que siempre están viviendo en el mismo problema, en la misma situación, nunca mejoran. Todo es una crisis, todo es un caos, porque no han aprendido a deleitarse en la ley del Espíritu de vida en Cristo. Entonces Pablo también nos aclara que el cimiento y base de esta ley de vida es Cristo Jesús. Y desde Él parte la efectividad que esta ley otorga. O sea, sin Cristo usted no tiene vida. Sin Cristo esta ley no opera. Sin Cristo nada podemos hacer. Entonces lo que nosotros tenemos que vivir es conectado a esa ley. Por esta razón, para los que están en Cristo Jesús, les está reservado todos los beneficios y capacidades que esta ley en sí misma provee. Porque cuando estamos en obediencia, esa vida nos está dando conciencia de que estamos ahora establecidos en el amado, que hemos sido aceptos, que hemos sido redimidos, que somos justificados, que tenemos una herencia, que tenemos una posición legal como hijos, que ahora lo de mi padre me pertenece a mí y yo represento todas las cosas de mi padre. ¿Usted me está oyendo? Usted representa todo lo que su padre es. Usted es un heredero de Dios. Ahora usted tiene un reino designado que le ha sido asignado a usted por la vida del Hijo. Ahí estamos nosotros en Cristo por causa de lo que esta ley ha reservado para nosotros. Gloria al Señor. Entonces, para llegar a esta ley, nosotros debemos llegar a conocer a Cristo. Y hasta aquí voy a dejar el mensaje. La próxima ocasión, yo les presento la segunda parte de este mensaje, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y vamos a hablar qué realmente es conocer a Cristo Jesús. Quizá usted ha vivido mucho tiempo sentado dentro de la banca de una iglesia y todavía no le ha conocido. Pero cuando usted le llegue a conocer, la ley del Espíritu de vida va a soltar toda su potencialidad en usted. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Aprendamos a vivir por lo que está en nosotros. Perdóneme si no le entretení en esta tarde. Le vine a decir una realidad. Porque de nada me vale vivir domingo tras domingo, sentarme en una banca de una iglesia y no entender lo que Cristo hizo por mí. Si usted se quiere conformar con que Él murió en la cruz, gloria a Dios por usted, le quiero decir, usted tiene nada más que la mitad de la historia. Porque donde la historia realmente se consuma y donde esa victoria ahora empodera a la iglesia, está en el hecho de la ascensión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esos tres elementos que forman parte también del hecho de nuestra salvación, su resurrección, su ascensión y su glorificación, son cosas muy importantes para nosotros comprender la nueva vida que tenemos en Dios.
Amén, iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a estar puestos en pie en esta hora.